es: santificarán mi grande nombre. El santificarán al Santo de Israel y temerán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Santificarán mi santo nombre. El decálogo de la ley fue santificado. El día de reposo, muy rápido. El altar. Estoy hablando de las cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios santificó esto? Porque fueron cosas que Dios separó para Él. Repito, en la ley Dios la dio y la separó para Él. El día de reposo Dios lo separó para Él. El altar de bronce fue santificado para Él. El tabernáculo de reunión fue santificado. Entonces estamos hablando de las cosas que Dios apartó para Él. Apartó, eligió, consagró, separó. Y ahí es donde viene lo bonito, hermano, de lo que Dios ha hecho con nosotros. El tabernáculo, Dios le dio a Moisés todo el diseño y luego lo apartó para él. El templo de Salomón, Dios con su presencia allí, eso da pie para que el templo de Salomón fuese santificado, porque donde la presencia de Dios se manifiesta, eso lo santifica. ¿Cuántas veces la presencia de Dios ha venido aquí? ¿Cuántas veces usted ha sentido la presencia de Dios aquí? Por eso, aunque parezca un poco tonto, los lugares donde la presencia de Dios se mueve, hay que guardar reverencia. Y este templo, sean de 4 paredes como sea, todo lo que donde Dios se ha manifestado merece respeto. Cuando Moisés se acercaba a la zarza, Dios le dice a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Cuando Josué se encontró con el ángel del Señor, cuando le dice: no más como príncipe del ejército del Señor he venido, el ángel le dice: quita el calzado, porque el lugar en donde estás es santo. Estos lugares donde Dios se manifestó, quiere decir, Dios los separó, los consagró y los dedicó para Él. El que violaba la ley moría. El que violaba el día de reposo moría. El que traspasaba el tabernáculo moría. Allí no podían entrar sino los sacerdotes. Por eso el templo de Salomón se convirtió en habitación de fieras, serpientes, lechuzas y aves de rapiña, porque ellos profanaron el lugar. Los sacerdotes y sus hijos fueron santificados o apartados. El día que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, violaron esto, Dios los quemó en el altar. La mitra o turbante del sacerdote era santificado y llevaba en su frente una lámina de oro grabada donde decía: santidad al Señor. Los levitas, los sacerdotes que administraban el altar, y como los que administraban también el tabernáculo, porque habían varios grupos de levitas. Una familia administraba los sacrificios, otra familia administraba el tabernáculo y otra familia administraba los coros de alabanza. Y todos ellos, tanto sacerdotes como levitas que cargaban el tabernáculo y los cantores, tenían que ser santificados. Las vestiduras, gloria al Señor. Mire, todos esos detalles eran santificados, porque Dios también mira la parte externa. En el sacerdocio levítico tenía que ser un asunto de mucha rigurosidad. El sacerdote, para entrar a ofrecer al lugar santo, tenía que lavarse primero. Los utensilios del tabernáculo, todos eran santificados. Las fiestas, hablo del Antiguo Testamento, las fiestas,
Eran santas convocaciones y eran santificados la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Eran fiestas consagradas y todo el mundo tenía que estar en ellas. El año de jubileo, ¿recuerdan ustedes el año de jubileo? ¿En qué consistía? Cada 50 años. Cada 7 días era día de reposo, era obligación, tenían que guardarlo o se morían. Cada 7 años se llamaba el año sabático. Cada 7 años, año sabático, donde la tierra tenía que descansar un año. El 7º año la tierra descansaba. O sea que Israel en 6 años tenía que trabajar para hacer provisión para el 7º año. Repito, cada 7 días, día de reposo. Cada 7 años, año sabático. Y cada 7 de 7, o sea, cada 50 años era año de jubileo. El año de jubileo, repito, cada 50 años, las gentes tenían que regresar sus tierras, sus parcelas y las propiedades que habían comprado a los antiguos dueños. Los esclavos quedaban libres. Había unas fiestas enormes en Israel, eran de semanas enteras. El día que se tocaba la trompeta, cuando anunciaba el año del jubileo, había júbilo en Israel. Los pobres regresaban a sus tierras, los esclavos eran libres y había una bendición enorme. Se llama el año del jubileo. También fue santificado, era obligación. Los primogénitos, cada primogénito varón era consagrado a Dios. Israel mismo fue consagrado a Dios, apartado, separado, dedicado a Dios. Desde Abraham hasta la cruz hay 2000 años donde Dios se consagró a Israel solamente y Dios consagró a Israel para Dios. Que fallaron, pero no fue problema de Dios. Hasta ahí era el tiempo que les correspondía a ellos, de Abraham a la cruz, era el tiempo de Israel. De la cruz para acá es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo suyo, es el tiempo mío, es el tiempo de los gentiles, es el tiempo de las naciones. Es el tiempo cuando Dios se esparce por el mundo para tomar de las naciones un pueblo para su nombre. Honor que tenemos usted y yo, que nos haya llegado, no importa donde usted estaba, que alguien llegó a usted y Dios le abrió el entendimiento para que entendiera esta cosa maravillosa del Evangelio. No sé dónde estaba ni cuántas veces repudió el Evangelio. Lo cierto es que Dios lo insistió, lo llamó, persistió, quería santificarlo, apartarlo, consagrarlo, quería que formara parte de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un honor ser miembro del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Es un honor ser familia de Cristo, donde Él es el Padre. Es un honor ser ovejas, donde Él es el pastor. Es un honor ser pámpanos, donde Él es la vid. Es un honor ser sacerdocio, donde Él es el sumo sacerdote. Aleluya. Es un honor ser la nueva creación, donde Él es el creador y el renovador. Es un honor formar parte de este misterio, donde el que reveló el misterio fue Él. Es un honor ser la esposa de Cristo, donde Él es el esposo. Es un honor ser soldado de Cristo, donde Él es el comandante y jefe. Un aplauso al jefe. Aleluya. Sí, Señor. Y es un honor. Yo estoy haciendo estudios sobre soteriología acerca de las riquezas de su gracia. Llevo 87. Qué cosas que están en la Biblia para usted y que las tenemos, pero las ignoramos. Hermano, Dios nos ha dado a la iglesia un potencial de cosas.
tan extraordinarias que si usted y yo las entendiéramos, jamás nos apartaríamos del Señor, hermano. Jamás. Tenemos que enamorarnos del Señor. Y he dicho muchas veces, el día que usted se enamore de Cristo, realmente usted se va a enamorar de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de la iglesia, del trabajo, del evangelismo. Se va a enamorar, porque enamorarse de Cristo es amarlo y es valorar la obra de Dios. La iglesia es la obra de Dios. La iglesia es lo más preciado que Dios tiene en la iglesia. La iglesia es la perla de gran precio que Cristo está puliendo todos los días. Esta mañana es un brochacito que Dios le está pegando a este pueblo, está puliendo, porque Dios quiere presentar, aleluya, en las nubes del cielo a los ángeles, esta joya, perla de gran precio, perfecta, aleluya, donde los ángeles desearían mirarla. Gloria a Dios. ¿Dónde están los escogidos del Señor? ¿Están aquí? Bueno, entonces Dios santificó todas estas cosas en el Antiguo Testamento. Ya después de la cruz para acá, ya no es Israel, ya no es el tabernáculo, ya no es lo que mencioné, ya eso no existe ya. Israel existe como nación, pero en este momento está fuera del programa de Dios. Ellos volverán al programa de Dios cuando Dios cumpla el propósito con la iglesia. Ellos volverán. Pero el tema de Cristo esta mañana es la iglesia. Después de la cruz es la iglesia. Y a esta iglesia, hay muchos textos en la Biblia que no pudiera citar. Dice en Hechos 20:28, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que Dios os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él ganó con su propia sangre. La sangre de Cristo es lo más preciado que existe. Es tan perfecta la sangre de Cristo que la Biblia dice que al cielo no entra carne y sangre, pero la única sangre que hay en el lugar santísimo es la sangre de Cristo. Y todo ataque del diablo, toda acusación del diablo, Dios siempre nos mira a través de la sangre de Cristo. Y he dicho muchas veces, nosotros somos una iglesia blindada. La sangre de Cristo nos ha blindado. Usted tiene que creerlo. No saque la cabeza. Dios lo cercó. Torre fuerte es el nombre del Señor. Ahora a Él correrá el justo y será levantado. Gloria al Señor. A Él, porque Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. Porque una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Gloria al Señor. La hermosura del Señor, y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Porque Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Amén. Entonces, la iglesia, usted y yo, he dicho muchas veces, Dios predestinó una iglesia. Nosotros estamos
bien arropados, estando en la iglesia. Una rama está segura mientras esté en el árbol. El árbol se encarga de sostenerla y de mantenerla viva. Cuando la rama se desprende, se muere, porque quien da vida a la rama es el árbol. Nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid, o sea el árbol. El árbol es el que da la savia a los pámpanos, a las ramas. Y Jesús dice: permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y entonces, Dios no predestinó un individuo. Usted como individuo no está predestinado. Así que usted no puede decir: yo hago lo que quiero porque estoy predestinado. No. Dios predestinó una iglesia. Es la iglesia. El programa de Dios no es con individuos, sino con la iglesia. Y Dios tuvo misericordia de usted y de mí, que nos incluyó en la iglesia. Mientras estemos en la iglesia y guardemos lo que Dios le manda a la iglesia, estaremos bien ubicados. Entonces aquí es donde viene la primera expresión: santificación posicional. ¿A qué se refiere? El asunto posicional, la palabra dice posición. Nosotros somos posición y posesión. Son dos cosas distintas. Posición es la ubicación que nosotros tenemos en Cristo. Posesión es que nosotros hemos venido a ser herederos con Cristo. Mire, el hermano leyó ahorita al comienzo de la medical una palabra que es el texto clave, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la palabra clave. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Estar en Cristo. Si usted no está en Cristo, olvídese que usted estará a la deriva como barco sin timón. Entonces la posición nuestra es estar en Cristo. Pablo siempre dice: permaneced en Él, para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Efesios tiene muchos textos que hablan de esa posición. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso se llama santificación posicional en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Según nos escogió. Mire que siempre está la palabra en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, posición es estar en Él, delante de Él, en quien tenemos, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. En Él, siempre, hermanos. Les digo que en las cartas apostólicas hay más de 75 versículos donde mencionan la posición del creyente en Cristo. En Cristo. No existe otra manera de tener una santificación posicional sino estar en Cristo. Esa es la santidad posicional. El día que usted no esté en Cristo, y lo que citaba ahorita de la vida y los pámpanos es exactamente eso. Estar en Cristo es la rama estar pegada al árbol. Cristo es el árbol. La iglesia somos los pámpanos. Entre tanto estemos en Él, estaremos alimentados de la savia del buen olivo. El día que usted se desprenda de ese árbol, se muere. No importa que usted va a levantar otro chuzo por otra parte. Divisiones que se instalan de gente rebelde. Hermano, ni una división que ha salido de la iglesia ha prosperado.
Y han salido muchos grupos. A lo largo de estos 78 años han salido de la iglesia grupitos que creen que porque estando bajo la sombra de esta iglesia, sale y se van y dice, yo también puedo afuera. No, se han muerto, se han chambuscado. Hoy son apóstatas herejes que blasfeman contra Dios, porque para ir a levantar un chuflo a otra parte, tiene que irse a hablar de la iglesia, de la doctrina, de sus directivos. Y uno dice hablar de la mamá, es lo más ridículo que hay. Esta es la mamá de nosotros, espiritualmente. Aquí conocimos al Señor. Esta iglesia nos dio refugio, nos enseñó el camino a todos. Alguien lo usó Dios para que nos hablara, nos aconsejara, nos diera palabras de aliento, nos visitara, orara por nosotros. Esta es nuestra mamá y de la mamá no se puede hablar mal. Sí, Señor. Aleluya. Santidad posicional es estar en Él. Los pámpanos en la vid, estar en Cristo. No hay ninguna condenación para quienes, los que están en Cristo. Si usted lee las cartas de Pablo, más que todo de Pablo, siempre el apóstol menciona de estar en Cristo. Dice, los muertos en Cristo. Busque esa palabra en Cristo, con Cristo, y verá que encuentra decenas de versículos de la posición del cristiano en Cristo. Esa es la única manera, hermanos, de mantener una santidad posicional. 2, santidad experimental. Es la experiencia que se vive. Y leo aquí unos versículos que son hermosos. Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice también Tesalonicenses, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios, hermanos, respecto a vosotros, amados hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Corintios, así que hermanos amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Corintios 6:9, no sabéis que los injustos, bueno, que lo que éramos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Seguro que aquí estamos, en esta lista. ¿Sí? Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vuelve Tesalonicense, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados como irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Como dije antes, estas son joyas. De esas 4 joyas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas 4 joyas solo se abren con una llave que llama fe. La fe es la que abre estas 4 puertas. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Ya lo citamos. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, en Efesios capítulo 5, dice desde el verso 21, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Mire que ese es un sermón de los más bonitos
que la Biblia consagra con respecto a la iglesia. Someteos unos a otros. Cosa difícil. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Nadie dijo nada. Qué tristeza, hombre. Pero ¿cómo le parece que el texto tiene dos filos? Dice, someteos unos a otros. Resulta que él también tiene que someterse a ella. Qué desgracia tan infinita, ¿no? Sí. Y aunque usted no lo quiera, estimado esposo, aquí se hace lo que yo obedezco. No es así. No, ni ellos dicen amén. No, ¿y qué van a decir amén? ¿Qué van a decir amén? Con el machismo que tenemos nosotros. Pero por muy macho que sea, muchas veces usted le ha obedecido a su mujer. No dicen nada. Llega la mujer, la esposa, y él se va a trabajar y llega en la noche y ella en el día y ella voltea la casa como le da la gana. ¿Sí o no? Y llega ese marido bravo, moviendo el bigote. ¿Y esto qué? ¿Por qué no consultan conmigo? ¿Es que yo no mando aquí o qué? Yo soy el que pago el arriendo, ¿cómo así? Y ella, zongo que zongo, se va yendo, le da la espalda, le trae agua, un jugo. Al ratico lo llama, mi hijo, a comer. Le toca sentarse donde ella puso el comedor. ¿Sí o no? En la noche le toca acostarse donde ella puso la cama. Al otro día, calmado el muchacho, resignado. ¿Qué mandan? Dejémoslo así más bien para no herir aquí, porque estamos bien, hasta aquí va bien, pero ya la embarré, ¿sí o no? Someteos. Hablo con las damas también, que hay damas en la iglesia que no se someten a los esposos. El esposo llega a la casa y no la encuentra y él no sabe qué se hizo, dónde está. ¿Dónde estabas? ¿Y a usted qué le importa? Ah, yo me mando, liberación femenina. Sí, pero la Biblia dice otra cosa. Por eso es que los hogares no funcionan muchas veces, porque hay que compartir. Así como usted comparte la cama, la sala, la cocina, el comedor, también las decisiones hay que compartirlas. No me ayudan, pero bueno, hermana, está bien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia a Cristo. Así que como las mujeres, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí viene. Maridos, amad a vuestras mujeres. La esposa tiene que estar sujeta al esposo, así como la iglesia a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Código Civil lo enseña, ¿cierto? Así como el tribunal de la iglesia lo enseña. No, los códigos humanos son eso, humanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Ahí viene la palabra. Para santificarla. Volvemos al tema. Para santificarla. Gloria al Señor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, sino que sea santa y perfecta. Ese es el propósito, hermanos, del Señor con la iglesia. Que la iglesia sea santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántas arrugas tenemos esta mañana?
No hablo de la frente, no hablo del contorno de ojos, hablo de las arrugas espirituales. ¿Cuántas manchas espirituales tenemos nosotros en la vida cristiana? No hablo de las pecas, ni de las manchas en la cara, sino de manchas espirituales. Dios quiere presentarse una iglesia así, sin mancha y sin arruga, sino que fuese santa siempre. Pero yo le ruego esta mañana, no se coma el cuento diciendo que usted es perfecto, porque no es verdad. ¿Estamos en el camino de la perfección? Sí. Lo único que yo le digo, hermanos, mantenga esa santidad posicional, que es estar en Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Faltan 12, pero yo me voy ya, hermano. Me voy ahorita a las 2. Oren por nosotros, vamos a orar por la asamblea de pastores. Que Dios la bendiga. Colóquense de pies, hermanos. Y espero que alguito haya aprendido esta mañana. Soberano y eterno Dios, gracias en esta mañana por la iglesia, por los hermanos, por tu palabra, por tu enseñanza. Guarda a mis hermanos, oh Dios, cuida de ellos. Tú eres el gran pastor de las ovejas. Cuida de este pueblo, Señor, espiritual y materialmente. Físicamente también necesitamos tu protección. Guárdanos, oh Dios, de las garras del diablo. Manténnos en santidad y honor, para que podamos estar firmes siempre y no nos alejemos avergonzados de tu presencia un día cuando aparezcas por la iglesia. Guárdanos, oh Dios, ayúdanos en nuestras debilidades, nuestro gran intercesor, nuestro gran mediador entre Dios y los hombres. Aquí presento tu pueblo, tu iglesia, la que compraste con tu sangre. Guárdanos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos.